La increíble vida y los momentos de Robert Ripley. Créase o no. Nuestra historia comienza un día de Navidad en 1893 en la soñolienta ciudad californiana de Santa Rosa. Fue aquí donde Isaac y Lily Ripley recibieron el mayor de todos los regalos, el nacimiento de su primer hijo. Un auspicioso comienzo para un hombre que asombraría al mundo con sus sorprendentes descubrimientos. Llamaron Leroy al niño, pero lo conocemos más como Robert Ripley. Otro hecho asombroso de créase o no. Parece que Ripley, quien se hizo conocido como el Marco Polo de la era moderna, nació con los viajes en su sangre. Mis padres formaron parte de la gran migración hacia el oeste en Estados Unidos. Mi madre, Lily, en realidad, nació en un carretón cubierto en el legendario sendero Santa Fe. Mi padre dejó su hogar a los 14 años en busca de fortuna en California. Al llegar al río Ohio, se dio cuenta de que no podía comprar el boleto para el ferry. Entonces, saltó y lo cruzó a nado. La pasión por los viajes y un sentido de aventura fueron mi herencia. Como alumno, las materias básicas dieron lugar a dos habilidades, los sueños y los dibujos. Pero Ripley fue afortunado. Los maestros vieron talento en sus holgazanes bosquejos. Me alentaron a que dibujara mis tareas. En un abrir y cerrar de ojos, fui un excelente estudiante y el nuevo ilustrador para el Puerco Espín, el periódico escolar. En 1905, la muerte de su padre forzó a Ripley a ayudar en el sustento de su familia. Tomó un trabajo como ilustrador de tumbas. A un verdadero modo, Ripley más tarde convirtió esta monótona experiencia en una fuente de humor para sus créase o no. Aquí yace Lester Moore, 4 balas de una 44, ni más ni menos. Aquí yace un ateo, vestido y sin ningún lugar donde ir. Aquí yace F.K., quien vivió 26 años como hombre y 37 como marido. Aquí yace John Gist, perdón por no ponerme de pie. Aquí yace el cuerpo de Jonathan Blake, quien pisó el acelerador en lugar del freno. Aquí yace el cuerpo de Margaret Bent, quien quedó plantada y lejos se fue. Ripley pasó de ilustrar tumbas a algo un poco más animado, volviendo a poner en uso los bates. En los campos de béisbol de Santa Rosa, Leroy Ripley era un chispeante proyecto joven. Tenía grandes planes para convertir el pasatiempo favorito de los Estados Unidos en un tema de dedicación plena. Pero cuando tenía 13 años ya jugaba béisbol semiprofesional, superando a bateadores que me doblaban en edad. Era joven y fuerte, con un cruel lanzamiento. Mi corazón estaba puesto en las grandes ligas, y yo pensaba que era algo seguro. En un fatídico día, un brazo fracturado destrozó los sueños de grandes momentos de Ripley. Son momentos como este los que con frecuencia hacen girar las vidas fuera de control. Pero para el joven Ripley, el destino lo estaba llamando. Forzado a dejar sus zapatillas con clavos, simplemente tomó su lapicera y su bloc de dibujo. Las caricaturas simplemente salían a montones del anotador de Ripley. Uno de ellos impresionó a los editores del periódico local y luego Ripley obtuvo un trabajo como artista deportivo en Crónicas de San Francisco. Aún no había salido de la adolescencia y ya estaba en la actividad más emocionante del mundo, los diarios. El de crónica era un trabajo soñado para el talentoso Ripley. Manejaba los plazos y las celebridades con igual destreza, convirtiéndose en un elemento permanente del escenario impreso de San Francisco. El conocido forjador de la palabra de la zona de la bahía, Jack London, puso al joven Ripley bajo su ala. Me dijo que recibía poca paga. Dijo que debía pedir más dinero. Fui y pedí un aumento de $2.50 por semana y me despidieron. El ambicioso dibujante tomó su tabla de dibujo bajo su brazo y fijó su mirada en un objetivo mayor, la ciudad de Nueva York. Una vez más, el hambriento niño con manos ansiosas se había puesto de pie.
Esta vez lo habían contratado como ilustrador deportivo para El Globo de Nueva York. Y allí estaba yo, en la ciudad más grande del mundo y con el trabajo de mis sueños, cubriendo deportes para El Globo. Iba a todas partes y hacía de todo. Carreras de caballos, la serie mundial, partidas de box, lo que fuere. Allí estaba yo, en la primera fila y en el centro. Ripley estaba creando un personaje para sí mismo. Hasta su nombre, Leroy, estaba bajo su mirada. Mi editor dijo, ese no es nombre para un escritor deportivo. Y por eso lo cambié por Robert. Su transformación fue casi completa. Todo lo que quedó fue un pequeño incidente que cambiaría para siempre el curso de su vida. Un día estaba trabajando en una entrega y no tenía nada. Estaba delante de una hoja en blanco y el tiempo se acababa. Estaba desesperado. Fui a mis archivos y extraje una cantidad de rarezas deportivas que había coleccionado. Simplemente eran hechos extraños y anécdotas que pensé que eran graciosas, interesantes. J. Derby de Inglaterra saltó 4 metros hacia atrás con pesas. H. Hillman y Lawrence Robertson hicieron 91 metros en 11 segundos en una carrera de 3 piernas. Y R. Williams hizo un salto en alto de 3 metros 10. Ripley reunió 9 de estas rarezas y las llamó campeones y tontos, pero antes de entregarlas cambió por créase o no. La respuesta a su columna de último momento fue sorprendente. Había tocado un nervio y los neoyorquinos clamaban por más. Ripley estaba en camino a convertirse en el dibujante más celebrado en la historia del periodismo. Bob Clark, dibujante para la revista Mad durante los últimos 30 años, trabajó como asistente de Ripley cuando este tenía 17 años. Ripley tenía un estilo que era completamente único. Nadie más tenía su capacidad. Para dibujar figuras en movimiento era algo realmente increíble y además se trataba de anatomía hermosamente hecha. Y las historias de Ripley eran igualmente únicas. Rocky Stone, de Boston, se noqueó a sí mismo. Se volteó solo con un golpe que rebotó en su oponente. Thomas Jefferson y John Adams murieron con minutos de diferencia el mismo día, el 4 de julio de 1826. En el 50 aniversario del día en que se unieron a los próceres para firmar la Declaración de la Independencia, justamente. Loca de tristeza, Juana la Loca no dejó a su marido muerto. Transportó el cadáver con ella durante 4 años. La columna de Ripley era la más llamativa de los diarios de Nueva York. Los neoyorquinos se volcaban a su página en busca de lo extraño, raro e increíble. Max Schuster, el presidente de Simon & Schuster, quería publicar un libro de créase o no. Le dije que yo era solo un hombre de 5 centavos, ese era el precio del diario. Me insistió tanto hasta que finalmente acepté. Les digo, el libro tuvo un éxito como nunca antes visto. Tuvo 4 ediciones en el primer mes. En 6 meses había vendido más de 500,000 copias. Superó a cualquier otro libro de su época. El propio libro era un créase o no. La increíble vida y los momentos de Robert Ripley, créase o no, continuará en breve. La increíble vida y los momentos de Robert Ripley, créase o no, continúan ahora. ¿Cómo le va, señor Ripley? Muy bien, siento llegar tarde, vengo de un largo viaje. La columna de Ripley era el tema de toda la ciudad. Para mantenerlos hablando, empacó sus cosas y se lanzó a los caminos. El 2 de diciembre de 1923 se embarcó en su primer viaje alrededor del mundo. Ese era solo el comienzo para un hombre destinado a convertirse en el Marco Polo de la actualidad. Para Ripley, el mundo era una fiesta móvil, un suntuoso banquete de cosas exóticas para un hombre con un apetito aún más excéntrico.
Recorrió los continentes al igual que un gran cazador blanco, cargando no presas, sino, créase o no, los halló en abundancia en cada puerto de escala. En India, vi a un hombre levantar objetos pesados utilizando solo la succión creada por sus globos oculares. También vi a un pordiosero que hacía más de 10 años que no se sentaba. Y a un devoto religioso que miró el sol sin pestañear durante 15 años. En África había un criminal convicto sentenciado a cargar un yunque de madera alrededor de su cuello por el resto de su vida. Las rarezas, tanto de la madre naturaleza como del hombre, recibían igual trato en el blog de dibujo de Ripley. Dancé sobre las islas flotantes del lago Victoria. Masas de tierra que literalmente van de un lado a lado en este hermoso lago. Conocí a un granjero chino llamado Wang, cuya cabeza estaba adornada con un cuerno carnoso de más de 30 centímetros de largo. En verdad, uno de los seres humanos más extraños que he visto. Vi también un hombre que nunca estuvo en la oscuridad. Tenía un orificio en la parte superior de su cabeza donde colocaba una vela encendida. Era una antorcha humana. Robert Ripley se hacía eco de la inocente curiosidad de sus lectores. El mundo, visto a través de sus ojos, era una maravilla constante. Esperábamos tenerlo otra vez en casa después de haber recorrido el mundo. Reporteros y periódicos dieron la bienvenida a su viajero favorito que regresaba de sus viajes con titulares, historias y entrevistas. Dígame, señor Ripley, ¿tiene noticias entretenidas para las mujeres? Sí, por supuesto. De regreso en Nueva York, retomó lo que había dejado y entretener a las mujeres siempre estaba primero en su lista. Con su mejor amigo, el humorista Bugs Baer, estos dos perros de casa eran el centro de la ciudad. La vida para Robert L. Ripley era buena, pero estaba a punto de ser aún mucho mejor. Un día, en 1928, un hombre se acercó a mí en el Club Atlético Nueva York. Era Joseph Connolly, la poderosa cabeza del sindicato King's Feature, el mayor grupo de periódicos del mundo. Tenía en su poder un telegrama de su jefe, William Randolph Hearst. El telegrama tenía solo 3 palabras. Firme con Ripley. Ripley firmó. De un momento a otro su salario pasó de unos respetables $10,000 a la astronómica suma de $500,000 al año. Para 1929, una época en que los millonarios desaparecían de golpe, se había convertido en el primer caricaturista millonario. La vida de Ripley se convirtió en su propio créase o no. Con el imperio editor Hearst detrás suyo, sus artículos aparecieron en más de 300 periódicos de los Estados Unidos y en 17 idiomas en 38 países diferentes. El mundo sucumbió ante sus extrañas caricaturas llenas de extravagancia, grotesco y rareza. Ripley y créase o no se convirtieron en el pan de cada día y en su momento cumbre, un estudio realizado en los Estados Unidos demostró que superaba todos los artículos en el interés de los lectores, con la única excepción de las noticias de la primera página. Frases como "eso es para Ripley" o "díselo a Ripley" se incorporaron al lenguaje cotidiano. La demanda de más y más rarezas mantuvo a Ripley en marcha, cruzando meridianos, desiertos y océanos en forma regular y no siempre con una navegación tranquila. Recorrió más de 200 países y tuvo cosas buenas para decir acerca de todos ellos, de todos, excepto de la Rusia de Stalin de los años 30. Provocó la ira de los comunistas al registrar sus desfavorables impresiones de esta utopía de los trabajadores. Rusia es una gigantesca casa, pero muy pobre, donde millones de personas están al borde de la inanición en este momento. Fue el único país de donde alguna vez lo echaron. No importaba cuánto viajara, no importaba cuántas rarezas pudiera encontrar, la demanda por más siempre estaba allí. Ripley pidió ayuda a sus lectores. Se promovieron concursos ofreciendo premios por los créase o no más interesantes. Sus leales seguidores se lanzaron a la tarea.
En un concurso, el primer premio fue un monoavión Curtiss Wright completo con lecciones de vuelo. El ganador fue Clinton Bloom de Brooklyn, Nueva York. En 1918, al regresar de Francia, su buque de transporte fue torpedeado y hundido por un buque alemán. Un año más tarde, mientras trabajaba como guardavidas en la playa Manhattan, una ola le acercó su cepillo de fregar perdido cuando su barco se hundió a 5.000 kilómetros de distancia. Y ahora, milagrosamente, había regresado con su propietario, créase o no. La respuesta a estos concursos fue increíble. Tuvimos a la señora Earl Palmer, que superó todas las rarezas y sobrevivió a un corte en la yugular. Y a Air Ramp, quien no pudo mover ninguna parte de su cuerpo excepto su boca y los ojos durante 23 años. Aún así conduce una actividad y gana sustento para 3 personas. Con millones de créase o no que le llegaban a raudales por correo, Ripley ya nunca más se enfrentaría a una página en blanco. Dibujo de origen español, una señora, Salomé, quien hizo retratar a su marido de una forma muy especial. Con una interminable provisión de créase o no, el camión de Ripley continuaba su marcha. Había conquistado periódicos, encabezaba la lista de bestsellers, y ahora ¿qué vendría? ¡El cine! Tomé muchas imágenes inusuales con esta cámara. Les mostraré parte de ellas. En 1930, la Warner Brothers firmó un contrato de $350,000 con Ripley por una serie de cortometrajes mostrando sus famosos créase o no. Créase o no. Robert Ripley. Somos afortunados esta tarde en tener como invitado a uno de los mayores viajeros del mundo, el señor Robert Ripley, creador de Créase o No. No se lo llevó el viento, y con su presencia y su hablar tieso nunca nadie confundió a Robert Ripley con Clark Gable. Hoy les mostraré un pequeño viaje por el país que hice recientemente. Nada de eso importaba, sus créase o no eran todo un show, desde los misterios de las antiguas pirámides de Egipto a las casas de Ohio hechas a partir de gigantes toneles para vino. Los norteamericanos quedaban atrapados por la magia cinematográfica de Ripley. El país estaba encerrado en la depresión. Creo que la gente se alegraba por relajarse en exóticos lugares o celebrar a los exclusivos individuos que encontrábamos aquí mismo, como el constructor de botes con un solo brazo o el hombre sin brazos que tocaba el trombón con los pies. Vean esta edición, la más grande del mundo de la Sagrada Biblia. Y ahora, algo que los estremecerá. Ripley afilaba su técnica, siempre buscando lo que él llamaba estremecedor, hechos que pudieran ser posiblemente no ciertos. El pueblo contra Robert Ripley. En su película Vitaphone más memorable, él mismo va a proceso para defender 2 de sus más controvertidos, créase o no. Proceda, señor fiscal. Usted hizo la absurda declaración que el coronel Lindbergh fue el hombre número 67 en volar por sobre el océano Atlántico. ¿Eso es cierto? ¿Lo repito? En realidad, Ripley había tenido el descaro de desafiar a Charles Lindbergh, el héroe número 1 de Estados Unidos. Su primer vuelo, solo por el Atlántico, había sido vitoreado en todo el mundo como una hazaña de coraje insuperado, un gran triunfo para la humanidad. Cuestionar este logro era todo un sacrilegio. Explique, por favor. Usted ahora olvida a Cook y Brown, los primeros 2 en volar por el océano. Y luego estuvieron los 2 dirigibles. Uno tenía 31 hombres a bordo y el otro tenía 33. En total, 66 personas que sobrevolaron el océano antes de que Lindbergh lo hiciera. Lo llevó a un tecnicismo que le encantaba. Me gano la vida a partir del hecho de que la verdad es más extraña que la ficción. Y me animo a decir que me llamaron mentiroso más que a nadie en el mundo. Y cuando un lector de mis dibujos me llama mentiroso,
Me siento halagado. Esa palabra corta y horrible es como música para mis oídos. La música fue el tema de su mayor conflicto de todos los tiempos, uno que causó una protesta pública de proporciones increíbles, al estilo Ripley. ¿Se da cuenta de que usted dijo que Estados Unidos no tenía himno nacional? Nuestro país no tiene himno nacional y nunca lo tuvo. Para sumar insultos a la injuria, Ripley enojó aún más a todos los buenos norteamericanos con esta afirmación. En realidad, está tomado de la melodía de una vieja canción de una bebida inglesa. Traje a mis testigos conmigo. Escuchen y podrán comprobarlo. El clamor del público fue fenomenal, pero como siempre, Ripley estaba sobre terreno sólido. El Congreso rechazó 6 veces a Bandera de Estrellas Brillante como himno nacional. Su mayor conflicto había hecho que el pueblo norteamericano enviara 5 millones de peticiones a Washington, D.C., solicitando que su canción favorita fuera legalmente reconocida. En 1931, el Congreso de los Estados Unidos accedió. Robert Ripley, el ex beisbolista de Santa Rosa, había ayudado a cambiar la historia con un dibujo. Buen día, señor Ripley. Buen día. Dicen los diarios que usted recibe más correo que ninguna otra persona en el mundo. La combinación de los conflictos de Ripley y la cantidad de concursos había sobrecargado a los trabajadores postales de los Estados Unidos bajo el peso de sus sacos, y solo era correo lo que el creador de Créase o No podía recibir. Aquí tengo unas curiosas cartas de todas partes del mundo. Esta que no puedo leer. Y esta escrita en el lenguaje de los sordomudos. Esta está escrita en el código de las banderas. Y esta tiene un orificio en forma de ángulo y una imagen. Una vez, mientras sobrevolaba África Occidental francesa, tomó un bulto de cartas sin responder y lo arrojó del avión. Unos nómades errantes encontraron el paquete y lo entregaron a las autoridades. Cuando Ripley finalmente regresó a su casa, encontró la misma pila de correspondencia en su escritorio. Ripley se había convertido en el P.T. Barnum de lo raro e inusual. Un astuto promotor, siempre en busca de nuevos lugares para promocionar su excéntrico producto, encontró uno en la Feria Mundial de Chicago en 1933. Abrió lo que llamó su auditorio, un lugar donde la gente podía ir a ver en vivo y en persona los extraños, créase o no, sobre los cuales solo habían leído. Ripley era el favorito y tenía el toque de Midas. Más de 2 millones de buscadores de rareza se agolparon en las puertas para ver sus fantásticas aventuras de lápiz y papel convertidas en carne y sangre. A algunos la sangre se les subía a la cabeza. La gente iba a un ritmo de 100 por día. Debía tener 6 camas y una enfermera a mano para atender a los débiles de corazón. Allí estaba Joe Laurello, una de las rarezas humanas más extrañas. Nació con una médula retorcida, lo cual le permitía girar su cabeza completamente alrededor de su cuerpo. La mayoría de las veces era difícil saber si Joe iba o venía. ¿Observan la luz que brilla por su garganta? Robert Ripley estaba listo para dar su siguiente paso en el mundo del entretenimiento, pero una vez más había que convencer a la realmente superestrella. Doug Storer, un exitoso productor de radio, quería realizar un show en torno a Ripley y sus rarezas. Hazel Storer, esposa y supervisora de guiones de Doug, recuerda las circunstancias. Entonces llamó a Ripley a Londres y le pidió hacerlo. Rip dijo, sí, pero no soy bueno hablando, lo cual era cierto, nunca lo fue. Y Doug le dijo, no tienes que hablar, todo lo que haremos es presentarlo con un par de líneas. Y los actores se harán cargo a partir de allí y el narrador se hará cargo. Y eso fue lo que sucedió. Y aquí está el incomparable, inimitable, ilimitado, inconmensurable, incalculable, increíble, imposible, créase o no, Bob Ripley.
A decir verdad, el show de Ripley fue un enorme éxito. Estados Unidos creía tanto en créase o no, que la gente estaba feliz de sentarse junto a la radio y escuchar cómo les describían al hombre más alto del mundo. Bien, aquí tengo un hombre que puede hacer que Rimo Canera parezca un enano. Este hombre llega a 2,61 metros en la estratosfera. Y aquí está, el hombre más alto de todos los tiempos, Robert Bland. Eran maravillosos, los grandes días de la radio. Era todo en vivo, gente tropezando por allí todo el tiempo. No conforme con quedarse en casa y recorrer un estudio, Ripley llevó su show a los caminos y fue pionero en una nueva técnica, la transmisión en vivo a distancia. La transmisión de Ripley desde el fondo del Gran Cañón fue uno de los avances más dramáticos de la radio. Soy Bob Ripley, hablándoles desde 1,600 metros en el fondo del cañón. Por primera vez en la historia de la radio se presentará un hombre transmitiendo las sensaciones de descender por los rápidos del aterrador río Colorado. Su guía para estos eventos que desafiaban a la muerte era un joven amante del aire libre, Barry Goldwater. Goldwater, quien más tarde se abriría camino en la política, brindó a la gente su propio relato a guiar una balsa por los rápidos. Ya estamos en el río. Se mueve un poco, pero por ahora es tranquilo. Vamos bien. Entramos en una zona mucho más peligrosa. Se mueve, se mueve. Esto es fascinante y peligroso. En cualquier momento, el bote puede darse vuelta. Es una locura. ¡Cuidado! El agua nos ha tapado, pero seguimos viaje. Transmitiendo en vivo por primera vez desde aquí. ¿Y quién más, sino Robert Ripley, intentaría entrevistar a un paracaidista en medio del aire? Estamos a 3,000 metros, a punto de arrojarnos al vacío con un paracaidista del ejército. Estamos esperando el momento exacto, adecuado, y ya diría que casi estamos, ¿verdad? Se siente naturalmente la adrenalina en el cuerpo. Y bien, sí, damas y caballeros, el momento ha llegado. ¡Allá vamos! Algunas de las aventuras de Ripley por radio funcionaban mejor que otras. Aquí viene, créase o no. Con aventuras como esta, el programa de radio de Ripley se ubicaba entre los de más altas audiencias. En 1940, créase o no, fue descrito por Guía de Radio como el programa más interesante y emocionante en el aire. Pero la transmisión más espectacular de Ripley involucraba al peatón más inusual que haya caminado por las veredas de Nueva York. He traído desde India a un hombre que caminará descalzo sobre un lecho de brasas ardientes. Aquí lo tenemos, y observen, atravesará un sector de 7,5 metros de largo, y un sector que ahora es prácticamente una masa de carbón ardiendo al rojo vivo. Están resplandeciendo en la noche. Esto es realmente dramático. Es prácticamente imposible para cualquier ser vivo cruzar caminando 7,5 metros sobre carbón ardiente sin quemarse. ¿Estás listo, Kuda? Sí, lo estoy. Bien, allí va. Estábamos preocupados porque estaba usando su túnica y Douglas le decía que tenía que subirla, porque aleteaba entre las llamas. ¡Y allí va! ¡Lo está haciendo! Y las atravesó. Y salió. Y uno de los camarógrafos de alguna empresa de noticias dijo: no lo vimos para nada, Kuda. ¿Podría hacerlo otra vez? Fue increíble, esto es cierto. Y lo hizo. El hombre fue y lo hizo otra Y vez. volverá a hacerlo. ¡Allí va! ¡Lo intenta otra vez! ¡Lo logra! Después de la segunda repetición de esta destacada hazaña, los médicos presentes examinaron sus pies y encontraron que estaban ilesos. Damas y caballeros, esto es cierto. Sus pies están intactos. Estos sorprendentes hechos mantenían el nombre de Ripley delante del público y el correo continuaba ocupado. Estimado señor Ripley, nací con 3 piernas. Uso 2 para caminar y pararme, y la tercera la uso como silla. Estimado señor Ripley, puedo hacer equilibrio con todo el cuerpo, con la boca.
Con este arnés especialmente diseñado puedo levantar un yunque de 70 kilos con mis orejas. Estimado señor Ripley, estas son uñas verdaderas. Y estos son clavos verdaderos. En 1934, Ripley pagó $85,000 por su propio reino, una gran casa en una porción de terreno en el estrecho de Long Island. La llamó CON, la sigla de Créase o No. Con un ingreso promedio de $1 millón por año y una inclinación por gastarlo, Ripley estaba preparado para la buena vida. Lo que el dinero le dio fueron las dos cosas que quiso. El poder o prestigio o algo así, eso no hacía mucha diferencia para Rip. Lo que quería era vivir lujosamente, amaba, tenía un voraz apetito por vivir. En cuanto a apetitos, Ripley era insaciable. Sus constantes viajes lo convirtieron en un prodigioso coleccionista. Los créase o no, no eran lo único que traía. Desde cantidades de cerveza hasta tótems, CON se convirtió en un depósito de miles de curiosidades. Estos antiguos guerreros fueron traídos desde China para hacer guardia para Ripley y para sus invitados a las fiestas. Daba esos maravillosos asados. Traían animales enteros, cerdos enteros y otras cosas, grandes trozos de carne y enormes mesas. Y preparaba las mesas, había toda la bebida que uno pudiera tomar, algunas personas lo hacían. Invitaban hasta 100 de personas, políticos, escritores, gente de los diarios, por supuesto, mucha gente de los diarios. CON era la posesión más preciada de Ripley. Nada lo complacía más que exhibir sus extrañas maravillas a asombrados invitados. Era llamativa, clamorosa e increíblemente interesante, un perfecto reflejo de su propietario. Ripley no podía ver una pared que no tuviera algo en ella. Era justo, así es como era él. El lugar era irresistible. Quiero decir, uno nunca quería despertar y desayunar allí luego de una mala noche. Ripley era un gran madrugador. Se levantaba al amanecer para trabajar en sus bosquejos. Al mediodía terminaba y estaba listo para que comenzaran los juegos. Él mismo decía, estoy cansado de trabajar, y no quería que nadie más trabajara si él no lo hacía. Por eso los llamaba y bajábamos al parque a jugar softball. CON era el patio de juegos de adultos. Además de softball, había botes, se podía nadar, patinar y divertirse en general. Ripley trabajaba mucho, pero jugaba aún más. Y sus compañeros preferidos de juego, con frecuencia, eran mujeres. Como uno de los solteros más codiciados del mundo, Ripley siempre estaba rodeado de compañía femenina. Durante su vida, Ripley agasajó y galanteó a miles de mujeres, pero admitió amar solo a una. El gran amor de su vida fue una mujer a la que llamamos Oki. Su verdadero nombre era Ross, pero Oki era una mujer encantadora. Inmigrante rusa, capturó la atracción de Ripley y se convirtió en su constante compañera. Se hizo cargo del funcionamiento de la casa de Ripley y de todo lo demás. Era una mujer cálida, volátil, inteligente, interesante. Y iba con él a todas partes durante esos años. El amor de Ripley se convirtió en tragedia cuando su preciada Oki murió de cáncer en 1940. Estaba absolutamente destruido, estaba realmente derribado. Y recuerdo una vez que estábamos en Palm Beach con él. Comenzamos a hablar sobre Oki, nos contaba que había sido la única mujer a la que había amado. Dijo, realmente amaba a esa mujer y lloraba mientras lo decía. Nunca antes lo había visto hacerlo. Realmente amaba a esa mujer.
Hubo otro gran amor en la vida de Ripley y no fue una mujer. Fue un país. El Marco Polo moderno, al igual que su tocayo antes que él, encontró todo lo que estaba buscando en China. Vi más en China en 5 minutos que lo que vi en un año en cualquier otro sitio. Naturalmente, quedé casi sin habla cuando recorrí la Gran Muralla China. La única obra del hombre visible desde la luna, si hubiera allí alguien para verla. Contiene la suficiente cantidad de piedra como para construir una barrera de 2,5 metros de altura que dé la vuelta a la Tierra. Ripley compró un suntuoso apartamento dúplex en Manhattan y lo llenó con su colección de objetos de arte chinos. La gente culta de Nueva York se reunía en la enorme sala de estar en frecuentes fiestas lujosas, con el elegante anfitrión recibiendo a sus invitados con una larga bata de seda china. Cuando a Ripley le gustaba algo, lo hacía a lo grande. Como siempre, cada vez que Ripley recibía a un nuevo visitante, no podía resistir mostrarle una o dos cosas. Decía, déjame mostrarte un par de cosas. Y había dos que nunca olvidaré. La primera era una especie de mesa con una cubierta de mármol en una caja de cristal. Parecían pequeñas piedras. Y me dijo, ¿sabes qué es eso? Yo le dije que no. Y él dijo, son gotas de lluvia petrificadas de 2000 años de antigüedad. Y su entusiasmo era como el de un niño. Y también me dijo que quería mostrarme los, créase o no, más increíbles de toda su carrera. El gran Masakichi. Masakichi, un escultor japonés, le dijo que estaba muriendo. Decidió inmortalizarse haciendo una réplica exacta, utilizando su propio cabello y sus propias uñas. Para una nota de pie de créase o no, Masakichi también se quitó los dientes. Luego, dos cosas salieron mal. Su novia no quiso la estatua y él se recuperó de su enfermedad. Pasó el resto de su vida comiendo cosas blandas debido a su suerte cambiada. Gracias, muchas gracias. Este es otro viaje de créase o no. Y espero traer de regreso muchas cosas interesantes para ustedes. Adiós. Con la llegada de la Segunda Guerra Mundial, el recorrido de Ripley por el mundo se vio severamente limitado, forzándolo a quedarse más cerca de casa. Ferviente patriota, Ripley dedicó su caricatura al esfuerzo de la guerra, relatando historias de los horrores del enemigo y cantando las alabanzas de sus tropas. El sargento John Hasbrook se reunió con su esposa del cuerpo militar femenino al encontrarse en una granja francesa. Los habían enviado al exterior en diferentes grupos 3 días después de su boda. Y la reunión se concretó el día de su primer aniversario, créase o no. Cuando el grupo del sargento Robert W. Ferling partió desde el norte de África hacia Italia, su perro, la mascota del batallón, quedó olvidada. Pero el perro encontró el camino y él y el sargento volvieron a reunirse. Cuando la guerra terminó, Ripley utilizó su fama y su notoriedad para ayudar al país a volver a ponerse de pie. Viajó organizando eventos de caridad, compromisos para hablar y otras apariciones públicas. Créase o no, ese es el sultán de SWAT, Babe Ruth, jugando para una buena causa. En los años de la posguerra, el imparable showman pronto encontró un nuevo escenario. Señor Ripley, estamos experimentando con la televisión. ¿No desearía proyectar a los hogares del país alguno de sus interesantes, créase o no? Hoy es un feriado oficial, casi todos estarán en casa. Siempre deseoso por probar lo último en tecnología, Ripley fue uno de los primeros en dejar una huella en la televisión. La televisión en vivo era una aventura, créanme. Cada vez que alguien salía al aire era pavoroso. Televisión NBC presenta Créase o no. Bienvenidos otra vez al programa de televisión de Créase o no. Y hoy, el expreso de medios Ripley había cambiado de marcha y como siempre, Doug Storer tenía sus manos en el acelerador. Bien, eso surgió naturalmente. Quiero decir, de la misma forma en que Douglas lo llevó a la radio, lo llevó a la televisión. sabe dibujar, es muy fácil. Solo hay que hacer algunas líneas y ya verán cómo queda. Ripley se abrió paso en los programas en vivo, ofreciendo los temas normales de Créase o no, dibujos, rarezas e historias extrañas. Y en una inclinación
por el negocio de los shows, hasta introdujo algo de música. Repasamos los rasgos de este hombre. Además de sus caricaturas que continuaba dibujando cada mañana, existían los libros, las películas, los shows de radio, los programas de televisión, los productos de venta, las colecciones y los viajes. En estos años siguientes, el estado físico de Ripley comenzó a deteriorarse. La vida nocturna, los viajes y la agenda de trabajo sin descanso le habían dejado sobrepeso e hipertensión. Un día, en 1947, llevó aparte a Douglas Storer. Dijo, necesitamos unas vacaciones. Me gustaría un viaje por Oriente contigo con Hazel. Siempre productor, Doug Storer hizo trabajar a Ripley durante sus vacaciones. El programa de radio de Créase o No aún era muy fuerte. Storer pensó que un balance desde el Pacífico destrozado por la guerra daría altas audiencias. Ese sería el último viaje de Ripley. Se detuvieron en Hawái y transmitieron en vivo desde Pearl Harbor, en el lugar donde se había hundido el buque de guerra de los Estados Unidos, Arizona. Su viaje se volvió más lúgubre aún en su siguiente escala, Hiroshima. Ripley realizó una transmisión desde el lugar mismo, informando sobre las consecuencias de la destrucción atómica. Después de esta particular experiencia, tenía grandes esperanzas acerca de su destino final, China. Ripley quedó devastado por lo que encontró. Shanghái era una hirviente masa de confusión. Sus odiados comunistas estaban por cambiar el curso de la historia. Estaban en las puertas, estaba cayendo a pedazos. La ciudad estaba cayendo aún cuando estábamos allí. Ripley regresó a casa para escuchar las noticias de la caída de China ante la Guardia Roja. Para 1949 la salud de Ripley había empeorado considerablemente. Con apenas 55 años tenía un estado físico de un hombre 30 años mayor. Comenzó a padecer lapsus en sus programas de televisión. Bob, por cierto, has bosquejado a mucha gente fascinante. Sí, así es. Y yo creo que... Peggy... Yo vi apenas antes de la guerra en el camino hacia Mandalay, en Burma, a una joven dama. Oh, sí. ¿Una joven dama? Sí. Oh, me encantaría verla, Bob. Muy bien. Tengo la teoría de que el programa de televisión es probablemente lo que lo mató. Se ponía tan tenso antes del programa y era una pila de nervios. Lo que quiero decir es que al estar frente a la cámara, otras personas se ponen nerviosas, les ataca el estómago, y una vez que comenzaron, todo está bien, pero él nunca estaba bien. En el último programa de Ripley estaba hablando sobre el origen de los grifos. Quedó momentáneamente en blanco y su asistente se vio forzado a cubrirlo. Douglas Storer se aproximó a él luego del programa. Dijo, debes ir al hospital y hacerte un chequeo. Y agregó, debes hacerlo esta semana. De mala gana, Ripley estuvo de acuerdo. Desde el hospital habló a su mejor amigo y compañero Bugs Baer. Le dijo, Bugs, estaré en casa este fin de semana, no importa lo que suceda. Dijo, estaré en casa, ven y haremos algo juntos. Y colgó y murió. Se apoyó en la almohada y murió. El 27 de mayo de 1949, a los 55 años, Robert Ripley murió de un ataque cardíaco. Luego de un servicio recordatorio en la ciudad de Nueva York, fue llevado a su ciudad natal, Santa Rosa, en California. El inteligente dibujante y creador de Créase o No fue sepultado en el cementerio de Odd Fellows. Créase o no.
tenerlo otra vez en casa después de haber recorrido el mundo. Reporteros y periódicos dieron la bienvenida a su viajero favorito que regresaba de sus viajes con titulares, historias y entrevistas. Dígame, señor Ripley, ¿tiene noticias entretenidas para las mujeres? Sí, por supuesto. De regreso en Nueva York, retomó lo que había dejado y entretener a las mujeres siempre estaba primero en su lista. Con su mejor amigo, el humorista Bugs Baer, estos dos perros de casa eran el centro de la ciudad. La vida para Robert L. Ripley era buena, pero estaba a punto de ser aún mucho mejor. Un día, en 1928, un hombre se acercó a mí en el Club Atlético Nueva York. Era Joseph Connolly, la poderosa cabeza del sindicato King's Feature, el mayor grupo de periódicos del mundo. Tenía en su poder un telegrama de su jefe, William Randolph Hearst. El telegrama tenía solo 3 palabras. Firme con Ripley. Ripley firmó. De un momento a otro su salario pasó de unos respetables $10,000 a la astronómica suma de $500,000 al año. Para 1929, una época en que los millonarios desaparecían de golpe, se había convertido en el primer caricaturista millonario. La vida de Ripley se convirtió en su propio créase o no. Con el imperio editor Hearst detrás suyo, sus artículos aparecieron en más de 300 periódicos de los Estados Unidos y en 17 idiomas en 38 países diferentes. El mundo sucumbió ante sus extrañas caricaturas llenas de extravagancia, grotesco y rareza. Ripley y créase o no se convirtieron en el pan de cada día y en su momento cumbre, un estudio realizado en los Estados Unidos demostró que superaba todos los artículos en el interés de los lectores, con la única excepción de las noticias de la primera página. Frases como "eso es para Ripley" o "díselo a Ripley" se incorporaron al lenguaje cotidiano. La demanda de más y más rarezas mantuvo a Ripley en marcha, cruzando meridianos, desiertos y océanos en forma regular y no siempre con una navegación tranquila. Recorrió más de 200 países y tuvo cosas buenas para decir acerca de todos ellos, de todos, excepto de la Rusia de Stalin de los años 30. Provocó la ira de los comunistas al registrar sus desfavorables impresiones de esta utopía de los trabajadores. Rusia es una gigantesca casa, pero muy pobre, donde millones de personas están al borde de la inanición en este momento. Fue el único país de donde alguna vez lo echaron. No importaba cuánto viajara, no importaba cuántas rarezas pudiera encontrar, la demanda por más siempre estaba allí. Ripley pidió ayuda a sus lectores. Se promovieron concursos ofreciendo premios por los creativos. Nos ha tapado, pero seguimos viaje. Transmitiendo en vivo por primera vez desde aquí. ¿Y quién más, sino Robert Ripley, intentaría entrevistar a un paracaidista en medio del aire? Estamos a 3.000 metros, a punto de arrojarnos al vacío con un paracaidista del ejército. Estamos esperando el momento exacto, adecuado, y ya diría que casi estamos, ¿verdad? Se siente naturalmente la adrenalina en el cuerpo. Y bien, sí, damas y caballeros, el momento ha llegado. ¡Allá vamos! Algunas de las aventuras de Ripley por radio funcionaban mejor que otras. Aquí viene, créase o no. Con aventuras como esta, el programa de radio de Ripley se ubicaba entre los de más altas audiencias. En 1940, créase o no, fue descrito por Guía de Radio como el programa más interesante y emocionante en el aire. Pero la transmisión más espectacular de Ripley involucraba al peatón más inusual que haya caminado por las veredas de Nueva York. He traído desde India a un hombre que caminará descalzo sobre un lecho de brasas ardientes. Aquí lo tenemos, y observen, atravesará un sector de 7,5 metros de largo, y un sector que ahora es prácticamente una masa de carbón ardiendo al rojo vivo. Están resplandeciendo en la noche. Esto es realmente dramático. Es prácticamente imposible para cualquier ser vivo cruzar caminando 7,5 metros sobre carbón ardiente sin quemarse. ¿Estás listo, Kura? Sí, lo estoy. Bien, allí va.
Estábamos preocupados porque estaba usando su túnica y Douglas le decía que tenía que subirla, porque aleteaba entre las llamas. ¡Y allí va! ¡Lo está haciendo! Y las atravesó. Y salió. Y uno de los camarógrafos de alguna empresa de noticias dijo: no lo vimos para nada, Cuda. ¿Podría hacerlo otra vez? Fue increíble, esto es cierto. Y lo hizo. El hombre fue y lo hizo otra vez. Y volverá a hacerlo. ¡Allí va! ¡Lo intenta otra vez! ¡Lo logra! Después de la segunda repetición de esta destacada hazaña, los médicos presentes examinaron sus pies y encontraron que estaban ilesos. Damas y caballeros, esto es cierto. Sus pies están intactos. Estos sorprendentes hechos mantenían el nombre de... Finalmente acepté. Les digo, el libro tuvo un éxito como nunca antes visto. Tuvo 4 ediciones en el primer mes. En 6 meses había vendido más de 500,000 copias. Superó a cualquier otro libro de su época. El propio libro era un créase o no. La increíble vida y los momentos de Robert Ripley, créase o no, continuará en breve. La increíble vida y los momentos de Robert Ripley, créase o no, continúan ahora. ¿Cómo le va, señor Ripley? Muy bien, siento llegar tarde, vengo de un largo viaje. La columna de Ripley era el tema de toda la ciudad. Para mantenerlos hablando, empacó sus cosas y se lanzó a los caminos. El 2 de diciembre de 1923 se embarcó en su primer viaje alrededor del mundo. Ese era solo el comienzo para un hombre destinado a convertirse en el Marco Polo de la actualidad. Para Ripley, el mundo era una fiesta móvil, un suntuoso banquete de cosas exóticas para un hombre con un apetito aún más excéntrico. Recorrió los continentes al igual que un gran cazador blanco, cargando no presas, sino, créase o no, los halló en abundancia en cada puerto de escala. En India, vi a un hombre levantar objetos pesados utilizando solo la succión creada por sus globos oculares. También vi a un pordiosero que hacía más de 10 años que no se sentaba. Y a un devoto religioso que miró el sol sin pestañear durante 15 años. En África había un criminal convicto sentenciado a cargar un yunque de madera alrededor de su cuello por el resto de su vida. Las rarezas, tanto de la madre naturaleza como del hombre, recibían igual trato en el blog de dibujo de Ripley. Dancé sobre las islas flotantes del lago Victoria. Masas de tierra que literalmente van de un lado a lado en este hermoso lago. Conocí a un granjero chino llamado Wang, cuya cabeza estaba adornada con un cuerno carnoso de más de 30 centímetros de largo. En verdad, uno de los seres humanos más extraños que he visto. Vi también un hombre que nunca estuvo en la oscuridad. Tenía un orificio en la parte superior de su cabeza donde colocaba una vela encendida. Era una antorcha humana. Robert Ripley se hacía eco de la inocente curiosidad de sus lectores. El mundo, visto a través de sus ojos, era una maravilla constante. Su propio cabello y sus propias uñas. Para una nota de pie de créase o no, Masakishi también se quitó los dientes. Luego, 2 cosas salieron mal. Su novia no quiso la estatua y él se recuperó de su enfermedad. Pasó el resto de su vida comiendo cosas blandas debido a su suerte cambiada. Gracias, muchas gracias. Este es otro viaje de créase o no. Y espero traer de regreso muchas cosas interesantes para ustedes. Adiós. Con la llegada de la Segunda Guerra Mundial, el recorrido de Ripley por el mundo se vio severamente limitado, forzándolo a quedarse más cerca de casa. Ferviente patriota, Ripley dedicó su caricatura al esfuerzo de la guerra, relatando historias de los horrores del enemigo y cantando las alabanzas de sus tropas. El sargento John Hasbrook se reunió con su esposa del cuerpo militar femenino al encontrarse en una granja francesa.
Los habían enviado al exterior en diferentes grupos 3 días después de su boda. Y la reunión se concretó el día de su primer aniversario, créase o no. Cuando el grupo del sargento Robert W. Ferling partió desde el norte de África hacia Italia, su perro, la mascota del batallón, quedó olvidada. Pero el perro encontró el camino y él y el sargento volvieron a reunirse. Cuando la guerra terminó, Ripley utilizó su fama y su notoriedad para ayudar al país a volver a ponerse de pie. Viajó organizando eventos de caridad, compromisos para hablar y otras apariciones públicas. Créase o no, ese es el sultán de SWAT, Babe Ruth, jugando para una buena causa. En los años de la posguerra, el imparable showman pronto encontró un nuevo escenario. Señor Ripley, estamos experimentando con la televisión. ¿No desearía proyectar a los hogares del país alguno de sus interesantes créase o no? Hoy es un feriado oficial, casi todos estarán en casa. Siempre deseoso por probar lo último en tecnología, Ripley fue uno de los primeros en dejar una huella en la televisión. La televisión en vivo era una aventura, créanme. Cada vez que alguien salía al aire era pavoroso. Televisión NBC presenta Créase o no. Bienvenidos otra vez al programa de televisión de Créase o no. Y hoy... El expreso de medios Ripley había cambiado de marcha y como siempre, Doug Storer tenía sus manos en el acelerador. Bien, eso surgió naturalmente. Quiero decir, de la misma forma en que Douglas lo llevó a la radio, lo llevó a la televisión. Sabe dibujar, es muy fácil. Solo hay que hacer algunas líneas y ya verán cómo queda. Ripley. No, señor Ripley, puedo hacer equilibrio con todo el cuerpo, con la boca. Con este arnés especialmente diseñado puedo levantar un yunque de 70 kilos con mis orejas. Estimado señor Ripley, estas son uñas verdaderas. Y estos son clavos verdaderos. En 1934, Ripley pagó $85,000 por su propio reino, una gran casa en una porción de terreno en el estrecho de Long Island. La llamó CON, la sigla de Créase o no. Con un ingreso promedio de $1 millón por año y una inclinación por gastarlo, Ripley estaba preparado para la buena vida. Lo que el dinero le dio fueron las dos cosas que quiso. El poder o prestigio o algo así, eso no hacía mucha diferencia para Rip. Lo que quería era vivir lujosamente, amaba, tenía un voraz apetito por vivir. En cuanto a apetitos, Ripley era insaciable. Sus constantes viajes lo convirtieron en un prodigioso coleccionista. Los créase o no, no eran lo único que traía. Desde cantidades de cerveza hasta tótems, CON se convirtió en un depósito de miles de curiosidades. Estos antiguos guerreros fueron traídos desde China para hacer guardia para Ripley y para sus invitados a las fiestas. Daba esos maravillosos asados. Traían animales enteros, cerdos enteros y otras cosas, grandes trozos de carne y enormes mesas. Y preparaba las mesas, había toda la bebida que uno pudiera tomar, algunas personas lo hacían. Invitaban hasta 100 de personas, políticos, escritores, gente de los diarios, por supuesto, mucha gente de los diarios. CON era la posesión más preciada de Ripley. Nada lo complacía más que exhibir sus extrañas maravillas a asombrados invitados. Era llamativa, clamorosa e increíblemente interesante, un perfecto reflejo de su propietario. Ripley no podía ver una pared que no tuviera algo en ella. Era justo, así es como era él. El lugar era irresistible. Quiero decir, uno nunca quería despertar y desayunar allí luego de una mala noche.
Ripley era un... El clamor del público fue fenomenal, pero como siempre, Ripley estaba sobre terreno sólido. El Congreso rechazó 6 veces a Bandera de Estrellas Brillante como himno nacional. Su mayor conflicto había hecho que el pueblo norteamericano enviara 5 millones de peticiones a Washington, D.C., solicitando que su canción favorita fuera legalmente reconocida. En 1931, el Congreso de los Estados Unidos accedió. Robert Ripley, el ex beisbolista de Santa Rosa, había ayudado a cambiar la historia con un dibujo. Buen día, señor Ripley. Buen día. Dicen los diarios que usted recibe más correo que ninguna otra persona en el mundo. La combinación de los conflictos de Ripley y la cantidad de concursos había sobrecargado a los trabajadores postales de los Estados Unidos bajo el peso de sus sacos, y solo era correo lo que el creador de Créase o No podía recibir. Aquí tengo unas curiosas cartas de todas partes del mundo. Esta que no puedo leer. Y esta escrita en el lenguaje de los sordomudos. Esta está escrita en el código de las banderas. Y esta tiene un orificio en forma de ángulo y una imagen. Una vez, mientras sobrevolaba África Occidental francesa, tomó un bulto de cartas sin responder y lo arrojó del avión. Unos nómades errantes encontraron el paquete y lo entregaron a las autoridades. Cuando Ripley finalmente regresó a su casa, encontró la misma pila de correspondencia en su escritorio. Ripley se había convertido en el P.T. Barnum de lo raro e inusual. Un astuto promotor, siempre en busca de nuevos lugares para promocionar su excéntrico producto, encontró uno en la Feria Mundial de Chicago en 1933. Abrió lo que llamó su auditorio, un lugar donde la gente podía ir a ver en vivo y en persona los extraños Créase o No sobre los cuales solo habían leído. Ripley era el favorito y tenía el toque de Midas. Más de 2 millones de buscadores de rareza se agolparon en las puertas para ver sus fantásticas aventuras de lápiz y papel convertidas en carne y sangre. A algunos la sangre se les subía a la cabeza. La gente iba a un ritmo de 100 por día. Debía tener 6 camas y una enfermera a mano para atender a los débiles de corazón. Allí estaba Joe Laurello, una de las rarezas humanas más extrañas. Nació con una médula retorcida, lo cual le permitía girar su cabeza completamente alrededor de su cuerpo. La mayoría de las veces era difícil saber si Joe iba o venía. ¿Observan la luz que brilla por su garganta? Traían animales enteros, cerdos enteros y otras cosas, grandes trozos de carne y enormes mesas. Y preparaba las mesas, había toda la bebida que uno pudiera tomar, algunas personas lo hacían. Invitaban hasta 100 de personas, políticos, escritores, gente de los diarios, por supuesto, mucha gente de los diarios. C.O.N. era la posesión más preciada de Ripley. Nada lo complacía más que exhibir sus extrañas maravillas a asombrados invitados. Era llamativa, clamorosa e increíblemente interesante, un perfecto reflejo de su propietario. Ripley no podía ver una pared que no tuviera algo en ella. Era justo, así es como era él. El lugar era irresistible. Quiero decir, uno nunca quería despertar y desayunar allí luego de una mala noche. Ripley era un gran madrugador. Se levantaba al amanecer para trabajar en sus bosquejos. Al mediodía terminaba y estaba listo para que comenzaran los juegos. Él mismo decía, estoy cansado de trabajar y no quería que nadie más trabajara si él no lo hacía. Por eso los llamaba y bajábamos al parque a jugar softball. C.O.N. era el patio de juegos de adultos. Además de softball, había botes, se podía nadar, patinar y divertirse en general. Ripley trabajaba mucho, pero jugaba aún más. Y sus compañeros preferidos de juego, con frecuencia, eran mujeres. Como uno de los solteros más codiciados del mundo, Ripley siempre estaba rodeado de compañía femenina. Durante su vida, Ripley agasajó y galanteó a miles de mujeres, pero admitió amar solo a una. El gran amor de su vida fue una mujer a la que llamamos Oki. Su verdadero nombre era Ross, pero Oki era una mujer encantadora.
emigrante rusa capturó la atracción de Ripley y se convirtió en su constante compañera. Se hizo cargo del funcionamiento de la casa de Ripley y de todo lo demás. Era una mujer cálida, volátil, inteligente, interesante. Y iba con él a todas partes durante esos años. El amor de Ripley se convirtió en tragedia cuando su preciada Oki murió de cáncer en 1940. Estaba absolutamente destruido, estaba realmente derribado. Y recuerdo una vez que estábamos en Palm Beach con él. Comenzamos a hablar sobre Oki, nos contaba que había sido la única mujer a la que había amado. Dijo, realmente amaba a esa mujer y lloraba mientras lo decía. Nunca antes lo había visto hacerlo, realmente amaba a esa mujer. Hubo otro gran amor en la vida de Ripley y no fue una mujer. Recorrió los continentes al igual que un gran cazador blanco, cargando no presas sino, créase o no, los halló en abundancia en cada puerto de escala. En India, vi a un hombre levantar objetos pesados utilizando solo la succión creada por sus globos oculares. También vi a un pordiosero que hacía más de 10 años que no se sentaba. Y a un devoto religioso que miró el sol sin pestañear durante 15 años. En África había un criminal convicto sentenciado a cargar un yunque de madera alrededor de su cuello por el resto de su vida. Las rarezas tanto de la madre naturaleza como del hombre recibían igual trato en el blog de dibujo de Ripley. Dancé sobre las islas flotantes del lago Victoria. Masas de tierra que literalmente van de un lado a lado en este hermoso lago. Conocí a un granjero chino llamado Wang, cuya cabeza estaba adornada con un cuerno carnoso de más de 30 centímetros de largo. En verdad, uno de los seres humanos más extraños que he visto. Vi también un hombre que nunca estuvo en la oscuridad. Tenía un orificio en la parte superior de su cabeza donde colocaba una vela encendida. Era una antorcha humana. Robert Ripley se hacía eco de la inocente curiosidad de sus lectores. El mundo, visto a través de sus ojos, era una maravilla constante. Esperábamos tenerlo otra vez en casa después de haber recorrido el mundo. Reporteros y periódicos dieron la bienvenida a su viajero favorito que regresaba de sus viajes con titulares, historias y entrevistas. Dígame, señor Ripley, ¿tiene noticias entretenidas para las mujeres? Sí, por supuesto. De regreso en Nueva York, retomó lo que había dejado y entretener a las mujeres siempre estaba primero en su lista. Con su mejor amigo, el humorista Bugs Baer, estos dos perros de casa eran el centro de la ciudad. La vida para Robert L. Ripley era buena, pero estaba a punto de ser aún mucho mejor. Un día, en 1928, un hombre se acercó a mí en el Club Atlético Nueva York. Era Joseph Connolly, la poderosa cabeza del sindicato King's Feature, el mayor grupo de periódicos del mundo. Tenía en su poder un telegrama de su jefe, William Randolph Hearst. El telegrama tenía solo 3 palabras. Firme con Ripley. Ripley firmó. De un momento a otro su salario pasó de unos respetables $10,000 a la astronómica suma de $500,000 al año. Para 1929... Puesto, mucha gente de los diarios. CON era la posesión más preciada de Ripley. Nada lo complacía más que exhibir sus extrañas maravillas a asombrados invitados. Era llamativa, clamorosa e increíblemente interesante, un perfecto reflejo de su propietario. Ripley no podía ver una pared que no tuviera algo en ella. Era justo, así es como era él. El lugar era irresistible. Quiero decir, uno nunca quería despertar y desayunar allí luego de una mala noche. Ripley era un gran madrugador. Se levantaba al amanecer para trabajar en sus bosquejos. Al mediodía terminaba y estaba listo para que comenzaran los juegos. Él mismo decía, estoy cansado de trabajar y no quería que nadie más trabajara si él no lo hacía. Por eso los llamaba y bajábamos al parque a jugar softball. CON era el patio de juegos de adultos. Además de softball, había botes, se podía nadar,
patinar y divertirse en general. Ripley trabajaba mucho, pero jugaba aún más. Y sus compañeros preferidos de juego, con frecuencia, eran mujeres. Como uno de los solteros más codiciados del mundo, Ripley siempre estaba rodeado de compañía femenina. Durante su vida, Ripley agasajó y galanteó a miles de mujeres, pero admitió amar solo a una. El gran amor de su vida fue una mujer a la que llamamos Oki. Su verdadero nombre era Ross, pero Oki era una mujer encantadora. Inmigrante rusa, capturó la atracción de Ripley y se convirtió en su constante compañera. Se hizo cargo del funcionamiento de la casa de Ripley y de todo lo demás. Era una mujer cálida, volátil, inteligente, interesante. Y iba con él a todas partes durante esos años. El amor de Ripley se convirtió en tragedia cuando su preciada Oki murió de cáncer en 1940. Estaba absolutamente destruido, estaba realmente derribado. Y recuerdo una vez que estábamos en Palm Beach con él. Comenzamos a hablar sobre Oki, nos contaba que había sido la única mujer a la que había amado. Dijo, realmente amaba a esa mujer y lloraba mientras lo decía. Nunca antes lo había visto hacerlo, realmente amaba a esa mujer. Hubo otro gran amor en la vida de Ripley y no fue una mujer. Fue un país. El Marco Polo moderno, al igual que su tocayo antes que él, encontró todo lo que estaba buscando en China. Vi más en China en 5 minutos que lo que vi en un año en cualquier otro sitio. Naturalmente, quedé En 1934, Ripley pagó $85,000 por su propio reino, una gran casa en una porción de terreno en el estrecho de Long Island. La llamó CON, la sigla de Créase o No. Con un ingreso promedio de $1 millón por año y una inclinación por gastarlo, Ripley estaba preparado para la buena vida. Lo que el dinero le dio fueron las dos cosas que quiso. El poder o prestigio o algo así. Eso no hacía mucha diferencia para Rip. Lo que quería era vivir lujosamente. Amaba, tenía un voraz apetito por vivir. En cuanto a apetitos, Ripley era insaciable. Sus constantes viajes lo convirtieron en un prodigioso coleccionista. Los créase o no, no eran lo único que traía. Desde cantidades de cerveza hasta tótems, CON se convirtió en un depósito de miles de curiosidades. Estos antiguos guerreros fueron traídos desde China para hacer guardia para Ripley y para sus invitados a las fiestas. Daba esos maravillosos asados. Traían animales enteros, cerdos enteros y otras cosas, grandes trozos de carne y enormes mesas. Y preparaba las mesas, había toda la bebida que uno pudiera tomar, algunas personas lo hacían. Invitaban hasta 100 de personas, políticos, escritores, gente de los diarios, por supuesto, mucha gente de los diarios. CON era la posesión más preciada de Ripley. Nada lo complacía más que exhibir sus extrañas maravillas a asombrados invitados. Era llamativa, clamorosa e increíblemente interesante, un perfecto reflejo de su propietario. Ripley no podía ver una pared que no tuviera algo en ella. Era justo, así es como era él. El lugar era irresistible. Quiero decir, uno nunca quería despertar y desayunar allí luego de una mala noche. Ripley era un gran madrugador. Se levantaba al amanecer para trabajar en sus bosquejos. Al mediodía terminaba y estaba listo para que comenzaran los juegos. Él mismo decía, estoy cansado de trabajar y no quería que nadie más trabajara si él no lo hacía. Por eso los llamaba y bajábamos al parque a jugar softball. CON era el patio de juegos de adultos. Además de softball, había botes, se podía nadar, patinar y divertirse en general. Ripley trabajaba mucho, pero jugaba aún más. Y sus compañeros preferidos de juego, con frecuencia, eran mujeres. Como uno de los solteros más